¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio bifásico. Toda la bibliografía es aquí de este libro, que es un compendio de, bueno, todos los ejercicios más bien, están resueltos bajo esta bibliografía, que es un compendio de instalaciones eléctricas para arquitectos de Salvador Rivero. Bueno, aquí nos dice que siempre tenemos que hacer 6 pasos, que sería el diseño, la división de circuitos, cuadro de cargas, fórmulas de acometida, cálculo de canalización y diagrama unifilar. Entonces la primera, el diseño. Bueno, en este caso ya tenemos un archivo en el cual nos vamos a basar, que lo dejo en la descripción del video. La división de circuitos también ya va a venir propuesta en este mismo archivo. Y vamos al paso número 3, que sería el cuadro de cargas. Entonces, con la planta tenemos que ir sacando siempre nuestro cuadro de cargas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las condiciones que ya conocemos. La primera, circuitos de luminarias no se mezclan con circuitos de contactos, son independientes. Siempre se tiene que ordenar circuito de luminarias, o sea, por ejemplo, aquí todos estos grises, todo este pedazo, esos son de la planta baja, ¿sale? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí, o sea, todos estos pertenecerían primero a la planta baja y siempre se tienen que ordenar de esa manera. Luminarias de planta baja, contactos de planta baja, contactos de planta baja, luego luminarias de planta alta, contactos de planta alta, contactos de planta alta y al final motores, que en este caso uno sería el del microondas y el otro sería el de hidroneumático. Hacemos nuestras columnas como ya lo habíamos hecho previamente y vamos a ponerlo de esta manera. Siempre al principio la primera columna es de circuitos y luego vamos a poner luminarias, contactos y motores en el sentido horizontal. Entonces, en la primera columna, en el circuito 1, van a estar todos los spots de piso, los arbotantes exteriores y arbotantes interiores. Solo tenemos 4 tipos de luminarias en todo el proyecto, en este proyecto, ¿no? En este ejemplo. Entonces, bueno, tenemos en este caso 19 spots, que ya sabemos que siempre son aquí el consumo de watts por la cantidad de spots. El consumo de watts también hay que sacarlo aquí del libro. Bueno, entonces, ya nada más aquí sacamos la multiplicación, por ejemplo, 15 por 19 nos da 285 y la sumatoria de cada uno de spots, spot de piso, arbotante, arbotante interior, nos da un total en este caso de 630 watts que vendrían en esta columna, que es total de watts por cada uno de los circuitos. Recordar que a partir de este punto que estamos aquí en cuadro de cargas, estamos hablando ya de centro de cargas interior. Quiere decir que todos estos 8 circuitos están dentro del centro de cargas interior. Bueno, recordar que para luminarias siempre vamos a trabajar con pastillas de 15 amperes y para contactos y motores pastillas de 20 amperes. Me refiero a las pastillas termomagnéticas de cada uno de los circuitos del centro de cargas interior. Repito nuevamente. Entonces, nuevamente, para luminarias 15 amperes y para contactos y motores pastillas de 20 amperes. La única diferencia del sistema anterior es que una vez que hacemos nuestra sumatoria de consumo de watts totales, aquí en esta columna de total de watts, nos sale 6250. Recordar que este sistema bifásico está en un rango precisamente arriba de 4000 watts, pero abajo de 8000 watts. Entonces está entre 4000 y 8000 watts. Bueno, aquí este circuito todavía no se balancea. Simplemente la cantidad que nos dé acá, que es 6250, que es el total de consumo en watts, la mitad sería 3125. Voy a tratar de que mis dos fases, porque por eso es bifásico, voy a tratar de que este consumo de 6250 se divida más o menos en las dos fases. En este caso, la fase A puse el circuito 1, 2 y 3 y en la fase B puse el circuito 4, 5, 6, 7 y 8. Más o menos para que tratara de que nos dé lo más parecido. Si les diera muy lejano, hay que subdividir un circuito. Por ejemplo, no sé, que estuvieran muy dispares, habría que poner quizá en lugar de dos circuitos, pensemos que en lugar de ser eh, dos circuitos de seis contactos cada uno, fueran tres circuitos de cuatro contactos cada uno, ¿no? Así lo podemos hacer, subdividir circuitos para que esto nos dé lo más parecido posible. Vamos a ir precisamente entonces a las fórmulas de acometida bifásica, ¿no? Entonces, aquí dice sistema monofásico, página 45, sistema de la tabla y luego ya viene el sistema bifásico. Entonces aquí en este caso dice, vamos a leer qué dice este sistema. Dice,
Es un sistema de 2 hilos, quiere decir que trae, se llama sistema bifásico a 3 hilos. ¿Por qué se llama 3 hilos? Porque van a ir dos fases, fase A, fase B, y el tercer cable sería el neutro. Entonces, bueno, aquí dice ya que está el rango entre 4000 y 8000 watts. No se nivela entre sus fases. Perdón, solo se nivela entre sus fases. Eso se refiere precisamente a esto que vimos aquí de nivelar, que más o menos estén parejos la fase A con la fase B. Em, Dice, llevará como mínimo cables del número 10 en fases, es decir, fase A y fase B mínimo tendrían que ir en calibre número 10 y tendría que tener interruptores de 30 amperes. Eso se refiere a como es un sistema bifásico, el tablero de cargas exterior tendrá que tener dos pastillas y mínimo cada una de esas pastillas tiene que ser de 30 amperes. El calibre del cable neutro mínimo va a ser del número 6. La tierra física se va a calcular a partir de la tabla y en este caso nos va a salir igual que las fases. Bueno, aquí está la fórmula que es W sobre 2 por 127 por punto 9. Aquí ya tenemos nuestras fórmulas hechas, nada más vamos a ir introduciendo los valores. Es W sobre 2 por 127 por punto 9. Aquí vamos a poner el total de watts del sistema, que fue 6250, entre el resultado de 2 por 127 por punto 9 y nos da 27.34 amperes. Esa sería intensidad de corriente. Para sacar intensidad de corriente corregida, tenemos que hacer este resultado que nos da por punto 7. En el video anterior ya explicamos cuál era por qué se multiplicaba ahí por punto 7, ¿no? Que ese es lo máximo que si tuviéramos el sistema todo encendido al 70%, es lo máximo que vamos a calcular. Bueno, obtenemos ahí intensidad de corriente corregida, que es 19.14. Una vez que tenemos ese dato, podemos ir aquí a las tablas de la primera tabla, que es la página 47. Y entonces ahí, por ejemplo, dice, bueno, esta es la de conductores opuesta a tierra física. Más bien tendríamos que ir en la parte final, aquí en la tabla número 1. Dice, con esta tabla obtenemos la capacidad de corriente de las pastillas termomagnéticas en amperes y el calibre de los cables a utilizar. Bueno, ojo, aquí nos dice que es 19.14 y en teoría podríamos ocupar una pastilla de 20 amperes, como está aquí. Pero, sin embargo, nos dice que lo mínimo que tenemos que poner ahí son pastillas de 30 amperes. Esto sería igual a poner dos pastillas de 30 amperes en el centro de cargas exterior. Y a partir de eso, como ya sabemos que metemos pastillas de 30 amperes, el calibre mínimo para fase sería del número 10. Entonces aquí la fase va a tener calibre del número 10, ¿no? Vamos a poner aquí calibre del número 10. Para fase A y para fase B mínimo va a ser esto. Y luego tendríamos aquí el neutro, que ya sabemos que era en calibre del número 6. Igual nos decía al inicio del ejercicio que este mínimo tenía que ser libre del número 6. Bueno, más bien nos decía ahí en la descripción del sistema bifásico. Luego vendría la puesta a tierra física. En este caso, como estamos ocupando pastillas de 30, tendríamos que regresar aquí a la página 47, me parece que era. Aquí está. Y entonces dice acá tamaño nominal o calibre para los conductores de tierra física. Entonces, en este caso, como la tierra física fue estamos ocupando pastillas de 30 amperes, que serían esta, la tierra física también iría de calibre 10. Ahí está. Bueno, luego de eso tenemos que saber de qué ancho va a ser la canalización, bueno, qué diámetro sería la canalización de ese tubo. Para lo cual vamos a ir nuevamente a la parte inferior de nuestra bibliografía, las últimas, después de aquí termina ya, o sea, en las tablas, y vamos a buscar aquí los milímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, calibre 10 tiene 15.7 milímetros cuadrados. Y vamos a poner 15.7 milímetros cuadrados. Luego fase B también sería lo mismo. Y calibre 10 también para tierra física sería lo mismo. Nada más falta poner el del neutro, que el del neutro es calibre 6. Sería 46.8. Bueno, ya tenemos aquí que el total de la sumatoria de todos estos cables sería 93.9. Y entonces podemos ir a la tabla número 3 y aquí nos dice
En esta parte donde dice más de 2 conductores, tenemos 1, 2, 3, 4, entonces son más de 2 conductores y estamos estamos entre estos dos valores, entre 78 y 137. Tenemos 93.9. Entonces vamos a ocupar aquí un calibre de tubo de 21 milímetros, ¿vale? De esa manera ya sacamos ahí la canalización. Ya sacamos aquí las pastillas y ya sacamos aquí la canalización a partir de estos datos. Bueno, luego siempre tenemos que sacar inmediatamente después la caída de tensión. No lo dice ahí en los pasos, ¿no? Como tal, hace un paso caída de tensión, pero es parte de los cálculos de acometida. Su caída de tensión para el sistema bifásico sería 2 por L por I, que L es la distancia que va a haber entre el centro de cargas exterior al centro de cargas interior, que aquí se me olvidó ponerle el nombre, pero este de aquí sería centro de cargas interior. ¿De acuerdo? Entonces la distancia que hay entre esto va a ser L. Entonces, para lo cual tendríamos 2 por L por I, intensidad de corriente ya la sacamos. Pues en este caso, de acuerdo a lo que aquí obtuvimos, esta distancia aquí en AutoCAD, LI, sería 3.86, la voy a cerrar a 3.8, le pueden cerrar igual a 3.9, no va a variar nada. Y bueno, entonces lo voy a dejar aquí en 3.8. Entonces sería 2 por 3.8 por I, intensidad de corriente, ya lo tenemos aquí mismo, sería 27.34, ¿no? Entonces sería 2 por L por I sobre 220 por S. ¿De dónde sacamos el valor de S? Bueno, tenemos que ir nuevamente aquí a las tablas. Yo me había pasado aquí, pero aquí está S, ¿no? Que en este caso habría que ver qué S estamos ocupando. Siempre que ocupemos S tiene que ver con el calibre de la fase. O sea, aquí tenemos distintos calibres, que sería 10 y 6. Aquí lo importante es considerar el calibre de la fase para caída de tensión. Entonces el calibre de la fase es número 10. Entonces por eso en este caso el S sería 5.26 de acuerdo a esta tabla que está ahí en la página 72. 5.26 y entonces ya nos da este valor sobre este valor y ya nos da caída de tensión que sería 0.18. Muy bien, con esta información ya podemos ir construyendo nuestro diagrama unifilar. Entonces tenemos que entraban dos cables, más bien entraban tres, dos fases y neutro. Entonces entraban fases, que serían dos del número 14, perdón, dos del número 10, son las fases, fase A y fase B. Y entraba uno del número 6, que sería el neutro, ¿no? Y lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, ahí serían las fases. 2 del número 10. Y 1 del número 6. Luego se incorpora aquí la tierra física, entonces aquí se incorporaría otro cable que sería, de acuerdo a esto que sacamos, sería tierra física tendría número 10 también, ¿no? Entonces incorporaría 1 del número 10. Tendríamos dos pastillas de 30 amperes en el tablero del centro de cargas exterior, que sería este de aquí. Y tendríamos una canalización de 21 milímetros de tubo conduit. Y la caída de tensión nos saldría en 0.18. Tenemos hasta el 3%, entonces estamos bien. Bueno, muy bien. Hasta ahí ya llevamos, ¿no? Luego ya tenemos aquí lo del centro, lo del cuadro de cargas, entonces ya podríamos empezar a construir esto. Nos falta aquí la distancia. La distancia era entre uno y otro eran 3.8 metros, ¿no? Entonces aquí esta distancia serían 3.8 metros. Muy bien, entonces ya podemos empezar aquí a construir nuestro diagrama unifilar de la parte del centro de cargas interior, que serían toda esta parte que estoy señalando ahí en el archivo CAD.
y que sería precisamente todos estos 8 circuitos que tenemos aquí en el cuadro de carga. Recordar que toda esta información ya la tenemos, nada más hay que pasarla al diagrama unifilar. Por ejemplo, el circuito número 1 tendría pastilla de 15 amperes y ya sabemos que todas las luminarias siempre van a ir en calibre 14, contactos van en calibre 12 y motores también van en calibre 12. Bueno, ya sabemos que esta como media orejita significa la pastilla, la capacidad. Esto es el calibre del cable que va a ir en ese circuito. Y entonces tenemos que poner aquí circuito 1 y a qué fase pertenece. Entonces en este caso el circuito 1 pertenece aquí a la fase A. La intensidad de corriente tenemos que volver a sacarla y para eso vamos a emplear las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Entonces, circuito 1, intensidad de corriente. En este caso es muy importante mencionar que la intensidad de corriente de los circuitos del centro de cargas interior, siempre tenemos que ocupar la fórmula de la fórmula monofásica. ¿Por qué monofásica si estamos trabajando en un sistema bifásico? Bueno, porque ese circuito solo tiene una sola fase. Es decir, solo pertenece a la fase A o solo pertenece a la fase B. Pero no hay dos fases en ese circuito, solo hay uno, ¿no? Entonces, en este caso tendría que ser la fórmula de W sobre 127 por punto 9. W en este caso fue 630 y sobre 127 por punto 9 nos da 5.51. Entonces aquí la intensidad de corriente sería 5.51, ¿no? Entonces aquí vamos a anotarlo. Este circuito sería esta intensidad de corriente. Aquí tendríamos que poner 5.51 amperes. Y luego total de watts del circuito, ya lo vimos ahí, era 630 watts. La distancia más lejana, en este caso, pues estoy considerando ya unas distancias que tenía previamente. Habría que irlas revisando ahí. Estas están obtenidas aquí del archivo de AutoCAD, pero bueno, vamos a ocupar estas como están. La más lejana en este caso sería 7.7, entonces sería para la fórmula de caída de tensión, sería utilizar igual la fórmula de caída de tensión monofásica, que sería 4 por L por I, 4 por L por I sobre 127 por S. Entonces lo mismo, para sacar S hay que ver qué calibre estamos ocupando. Entonces aquí para para S, o sea, aquí ya lo puse en este recuadro amarillo. S en calibre 14 es 2.08. Entonces aquí esta S sería 2.08. Hacemos ahí ya todas nuestras fórmulas y nos da caída de tensión 0.64. Entonces aquí tenemos que poner caída de tensión 0.064 por ciento, ¿no? 0.64, perdón, 0.64%. Y, eh, y bueno, eso es lo que nos piden, ¿no? Aquí le puse siempre monofásica, precisamente para recordarles esto que les acabo de explicar. Y bueno, pues eso hay que llenar de cada uno de los circuitos. Vamos a hacer el segundo y ya los demás se van a quedar ahí de tarea, ¿no? Como habíamos quedado ahí en clase. Entonces, el del circuito número 2 sería la capacidad, los watts serían 1200. O sea, aquí la intensidad de corriente del siguiente circuito sería 10.50 amperes y en este caso la capacidad del circuito sería ahí de 1200. Entonces le pueden poner una coma para dividir los miles, 1200 watts. La distancia sería 2.3, que les digo que ya la obtuve previamente. Y entonces la caída de tensión, vamos a hacer la misma fórmula, 4 por L por I. Nada más que aquí habría que cambiar porque como este circuito ya utiliza calibre 12, la S del calibre 12 sería 3.31. Entonces ya nos daría aquí caída de tensión 0.023, ¿no? Y caída de tensión 0.23, perdón, en porcentaje. ¿Vale? Y así le harían para los siguientes circuitos utilizando estas distancias que tenemos aquí. Para el circuito número 3 serían 5.7 metros. Para el circuito número 4, 4.9 metros lineales. Para el circuito 5, 5.4 metros lineales. Para el circuito 6,
5.6 metros lineales, para el circuito 7, 1.25 metros lineales y para el circuito 8, 6.55. Aquí nada más sería importante corregir porque como yo estoy usando un template, o sea, una hoja que ya había, unos archivos que ya había utilizado, nada más sería importante corregir aquí el tema de las fases en este archivo que estoy empleando, ¿no? Entonces, circuito 1, 2 y 3 los había dejado aquí en fase A. Entonces vamos a poner el circuito 1, el circuito 2 y el circuito 3 en la misma fase. Y el circuito 4 me parece que ya va aquí en la fase B, así como el resto de los circuitos hasta el 8. Entonces sería importante que vayamos ahí poniendo realmente, que nos fijemos cada uno de los circuitos, qué fase lo pusimos de acuerdo aquí a nuestro cuadro de cargas. Y bueno, pues creo que con eso sería todo. Ya podrían terminar de calcular de aquí del paso 1 al paso número 6. Bueno, muy bien, pues con esto concluiría este video. Ya podrían calcular aquí el resto de los circuitos en base al cuadro de cargas. Muchas gracias.